Muy buenas tardes a todos los participantes que están en este Meet. El día de hoy vamos a hablar sobre el poder del storytelling en el marketing. Vamos a empezar con una muy breve pregunta. ¿Alguna vez recuerdan de una historia que los hizo llorar, reír o comprar un producto? Bueno, el storytelling trata de esto. Es el arte de contar historias de manera estratégica para conectar emocionalmente con una audiencia y transmitir un mensaje memorable. En marketing no solo trata de narrar eventos, sino de crear relatos que inspiren o eduquen, utilizando elementos como personajes, conflictos y resolución. Las personas olvidan datos, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Para continuar, quisiera citar a Paul Sartre, que dice que las historias bien contadas hacen que el cerebro actúe como si estuviera viviendo la experiencia. Un breve ejemplo de cómo reacciona el cuerpo a cuando alguien cuenta una historia versus una lista de beneficios de un producto. Por ejemplo, muchas veces nos quedamos con las historias que nos pueden contar más que en un comercial, que en la lista del supermercado, ¿no? Continuando con este punto, el storytelling no solo entretiene, modifica físicamente el cerebro, activando sus respuestas químicas y cognitivas. Incluyen en la memoria las emociones y la toma de decisiones. Aquí les resumiremos un poco de cómo funciona. El cerebro vive la historia. Las neuronas espejo hacen que el cerebro relacione como si experimentaran la narración. Eh, Hay un estudio que dice que al escuchar Corrió bajo la lluvia, las áreas motoras se activan y, por ejemplo, aquí como para que quede un poco más claro, cuando se te dice eso, automáticamente en tu mente se te viene este, pues un sonido, un momento, o quizás una historia que te pasó bajo la lluvia o corriendo bajo la lluvia. Continuando, no distingue entre la realidad y la ficción vivida. Por ello, lloramos con películas o recordamos anuncios de años después. Por ejemplo, todos han llorado, todos los fans de Marvel han llorado cuando la hija de Tony Stark le dice te amo 3 millones, porque es algo que probablemente como fan de Marvel o como, por ejemplo, padre, puedes sentir al recordar momentos con tus hijos. Continuando, la liberación de neuroquímicos clave. La oxitocina es aquella que libera con historias que generan empatía o conexión humana. También tenemos a la dopamina, que con historias de suspenso o logros desencadenan algo también muy importante, que es el cortisol, que ante conflictos dramáticos el cerebro segrega esta hormona del estrés, manteniendo al público enganchado. Es como cuando estamos viendo nuestra serie favorita y viene un momento clave y se corta el capítulo, nos quedamos con ese enganche para continuar viendo esta misma serie. A continuación les voy a decir cómo implementar el storytelling en una campaña. El storytelling no es solo una herramienta que puedan ocupar grandes marcas, sino que cualquier negocio la puede usar. Hay 7 pasos para poderlo implementar, pero les voy a hablar de las 3 que creo que son las más importantes. La primera es conoce tu audiencia. Tienes que investigar su edad, sus deseos, los valores de la gente que tiene. Para todo esto se recomienda que se haga una bullet persona. El siguiente es define el mensaje central. Define qué quieres transmitir, qué quieres que los espectadores vean, la innovación que viene de todo lo que estás transmitiendo. Y luego lo tienes que conectar con el producto que ya tienes. Y el tercero es el incorporar elementos visuales. Tienes que crear personajes con los que se identifique la gente, símbolos y un truco que la mayoría ocupan, usan los colores y ocupan también el fondo musical.
Bueno, para el siguiente punto vamos a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, realmente Coca-Cola apuesta más a los momentos o las emociones, en este caso, a que muestra los beneficios del producto. Uno de los ejemplos memorables de Coca-Cola puede ser la Navidad de Osos Polares desde los 90, el camión de Navidad tan icónico que en muchos países se considera que llegó a la Navidad. Y, por ejemplo, el spot de comparte una coca con una persona. Para el siguiente ejemplo también tenemos el ejemplo de Apple. En este caso, Apple estaba en una crisis cuando Steve Jobs volvió a la empresa. En lugar de hablar de las especificaciones técnicas, lanzaron una campaña emocional que celebraba a los que piensan diferente. Yo les voy a dar una frase que se relaciona mucho con el storytelling, que es: las historias conectan, inspiran y venden. Lo hemos visto en la ciencia, con ejemplos de marcas globales e incluso en negocios pequeños, pero no se trata solo de marketing, se trata de tocar corazones. Vivimos en un mundo saturado de información, miles de mensajes nos bombardean cada día, pero pocos nos marcan. ¿Por qué? Porque lo que recordamos no son los datos, sino las emociones. Y las emociones vienen de las historias. Y ahora quiero dejarles una historia real. Hace poco vi un video sobre una emprendedora que vendía velas artesanales. Al principio publicaba fotos genéricas con sus precios y casi no vendía. Un día decidió contar su historia, habló de cómo empezó a hacer las velas tras perder su empleo y de cómo el aroma le recordaba a su infancia. El resultado, en una semana duplicó sus ventas. Pero más allá de eso, comenzó a recibir mensajes como: tu historia me inspiró tu historia me inspiró a empezar en mi negocio. Eso es el poder del storytelling. No se trata de solo de vender un producto, se trata de generar un vínculo, de compartir algo humano, algo real. Porque cuando la marca se atreve a contar su historia, las personas se atreven a confiar en ella. Y ahora te hablo a ti, que estás creando, vendiendo, soñando. La próxima vez que tengas algo que vender, no muestres solo el producto, cuenta una historia. Una historia donde el cliente se vea reflejado, donde despierte una emoción, donde se sienta algo auténtico. Así que no olvides esto. Las grandes marcas no son solo buenas, son memorables. Y lo son porque aprendieron a contar historias. Gracias.